Bienvenidos otra vez a este fascinante estudio sobre el templo o el santuario del Apocalipsis. Estuvimos considerando en los temas anteriores si hay un templo en el cielo y nuestra pesquisa dio positivo. También buscamos entender más acerca de las diferentes proyecciones del templo del Apocalipsis que nos muestran que, como todas las visiones del Apocalipsis, tienen como objetivo final resaltar la conclusión de ese ministerio celestial en conexión con el juicio final. Y así también consideramos algunas características de la visión del trono en el lugar santísimo del santuario celestial, que revelan que efectivamente se trata de una visión de juicio. Doctor Treyer, ahora al considerar la visión del trono en el contexto de la investidura del rey, ¿dará aún más pruebas de lo que ya dio, de que la visión se da en el lugar santísimo del templo celestial y que esa visión tiene como propósito dar una idea de quienes componen el tribunal de Dios y del Cordero? Como bien dice Carlos, la visión del trono de Apocalipsis 4 y 5 es una visión de juicio de una corte que se da en el lugar santísimo del templo celestial. Y sí, hay muchas más evidencias que las que ya dimos que prueban que efectivamente esa es una corte de juicio y que confirman que el trono de Dios y el de los ancianos es una corte de juicio. Tengo una curiosidad. ¿Qué lo motivó a usted personalmente estudiar tan a fondo esta visión central, tan central del Apocalipsis? Bueno, usted hizo, Carlos, también una investigación, un doctorado en teología, en ministerio más definidamente. Y cuando uno llega a ese punto, a ese nivel, tiene una pasión especialmente por un tema que tal vez pocos pueden entenderlo tan bien como aquellos que lo vivieron, así que podrá entender más fácilmente esa motivación que me llevó a estudiar estos temas. Quise estudiar a fondo el significado de los rituales del santuario que Dios prescribió al antiguo Israel, ya cuando era estudiante, pero allí no tuve suficiente tiempo, y cuando entré al ministerio pastoral, me dediqué a estudiar más a fondo esos temas. Todo lo que conocía era lo que había leído en los escritos de Elena de White, en especial el libro Conflictos de los Siglos. Pero fuera de eso, el único libro que un tío mío, teólogo también, me había regalado era el de Andreasen, El Santuario y sus Servicios. Pero después quise avanzar más y comencé a estudiar el Pentateuco, comenzando con el Génesis. Me llevó varios años llegar al libro de Deuteronomio. Para entonces tenía libretas llenas con mis propios comentarios y estudios personales sobre las fiestas de Israel. Hasta comencé a dar conferencias basadas en el santuario. Pero aparentemente todos estos años de estudio no fueron suficientes para agotar su investigación, porque después tengo entendido que fue a Estrasburgo, en Francia, para continuar la investigación. Es cierto, hay muchas cosas que no entendía y quería avanzar más en el estudio. Escogí como tema para mi tesis doctoral el día de la expiación y el juicio celestial o la purificación del santuario.
Y como el Apocalipsis está tan lleno de visiones del templo del cielo, sabía que tenía más tela que cortar con ese tema. Más aún cuando descubrí que había tanta confusión en el estudio de la visión del trono. Eso era para mí un nuevo desafío, y cuando uno entra a estudiar la palabra de Dios se encuentra como en un mar sin orillas por lo vasto, por lo abarcante que es. Y evidentemente aceptó el desafío porque ha publicado mucho material, libros sobre la visión del trono y del santuario celestial. Así es, los dos libros en los que trato más a fondo esa visión de Apocalipsis 4 y 5 son La crisis final en Apocalipsis 4 y 5 y más recientemente el tercer seminario del santuario, Las expectaciones apocalípticas del santuario. Y yo sé que en sus presentaciones y en sus libros usted cita no solo la Biblia, sus investigaciones, sus presentaciones son bíblicas, pero también utiliza los escritos de Elena de White. ¿Por qué lo hace? Porque creo, como lo cree mi iglesia, que Dios escogió a Elena de White para ser su mensajera, dándole el don de profecía que es al mismo tiempo el testimonio de Jesús según el Apocalipsis. Apocalipsis 19:10 dice literalmente que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, es decir, el Espíritu Santo que da el don de profecía. Y ese don iba a ser dado al último remanente del cristianismo que guardaría los mandamientos de Dios y tendría el testimonio de Jesucristo según Apocalipsis 12:17. De todos los materiales de Elena de White que usted encontró sobre este tema, ¿hay algunas referencias en particular que lo estimularon a estudiar más a fondo el Evangelio en conexión al ministerio del santuario celestial y a los símbolos representados? Bueno, al comenzar a estudiar el Pentateuco y llegar al Éxodo y después al Levítico, donde están las leyes rituales, empecé a sentir la necesidad de entender mejor esos temas y encontré dos citas del espíritu de profecía que me estimularon en especial a seguir adelante en esa investigación. Esas dos citas son las siguientes. El significado del sistema de culto judaico todavía no se entiende plenamente. Verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. El Evangelio es la llave que abre sus misterios. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus verdades son abiertas al entendimiento. Es nuestro privilegio entender estos maravillosos temas en un grado mucho mayor de lo que los entendemos, y descubrí que la sapiencia teológica hoy tampoco entiende bien esos rituales, lo que era un desafío mayor. La segunda cita, por cuanto era de institución divina, todo el sistema del judaísmo era una profecía compacta del Evangelio. Y estudió entonces el tema del santuario. Aún escribió su disertación doctoral sobre el día de la expiación, que yo la tengo en mi biblioteca personal. ¿Ah, sí? Sí, pero ahora estamos en el Apocalipsis. Hay algunas citas de Elena de White que lo impulsaron a estudiar más en profundidad el tema de Apocalipsis 4 y 5. Sí, aunque la mayoría de esas citas las descubrí mucho después en un CD
que se había completado con todos los escritos de Elena de White que nunca se habían publicado. Lo más extraordinario fue que se me permitió investigar sus declaraciones sobre esa visión, lo que me llevó 3 días enteros, y unos años después pasé de nuevo para revisar, encontré todavía 3 citas más. Nunca pensé que iba a descubrir tantas citas de Elena de White sobre esa visión. En ella se expresó lo que Dios le reveló sobre la visión de Apocalipsis 5 al comenzar el siglo XX. Incluí todas esas citas en mi libro La crisis final en Apocalipsis 4 y 5 y escogí las principales para mi tercer seminario del santuario, las expectaciones apocalípticas del santuario. Lo que me sorprendió grandemente es que tales declaraciones del espíritu de profecía confirmaban mis estudios bíblicos. Algunas de esas citas las iremos compartiendo a medida que avancemos en el estudio de esa visión. Me enteré que un teólogo en una de nuestras instituciones dice que las declaraciones de Elena de White que no se publicaron no debieran ser tomadas en cuenta. Pero usted se preocupó por investigar citas que no se habían publicado. ¿Por qué? Es notable cómo tratan algunos de deshacerse de las declaraciones definidas del espíritu de profecía que van contra sus ideas particulares. Pero el cielo no opina lo mismo. El 23 de mayo de 1899, Guillermo White, hijo de Elena de White, escribió una carta explicando lo que el Señor había requerido a su madre en referencia a todos sus escritos. Esto escribió Guillermo White. Hace unos 4 años atrás le vino la palabra a su madre: juntan los fragmentos, que nada se pierda, lo que desde entonces se le ha estado repitiendo varias veces. Como resultado, todas las cartas, artículos, sermones y libros escritos por Elena de White durante toda su vida, además de juntarse, se han clasificado y archivado. Y ese material es de inestimable valor para nuestra iglesia. En lo que respecta a Apocalipsis 5, Elena de White comenzó a predicar sobre esa visión de Juan hacia el final de su vida. El 24 de diciembre de 1902 ella escribió: hablé del 5º capítulo de Apocalipsis. Este capítulo se me había grabado en mi mente y di a la gente lo que el Señor me había dado. Si uno presta atención a la fecha de todas sus declaraciones más específicas acerca del significado de Apocalipsis 5, descubre que el Señor comenzó a darle esa instrucción hacia el final de su estadía en Australia, hacia el final del siglo XIX, cerca de sus 70 años. Y siendo que hay tanto material entonces sobre Apocalipsis 5, que había captado el interés de Elena de White, ¿por qué no se han publicado todas estas declaraciones? No lo sé, pero pienso que se debió a que nadie había estudiado a fondo aún el tema y no sabían cómo utilizar esas declaraciones, o simplemente que otros temas atraían más la atención y más probablemente que quedaron archivadas sin que se las conociera. Pero en lo que respecta a hoy, cuando se tienen disponibles todas esas citas, tenemos que reconocer que cuando uno arma un rompecabezas y no sabe dónde colocar algunas fichas, no debe descartarlas como lo hacen algunos, porque a medida que avanzamos en el armado del rompecabezas, esas fichas pueden terminar faltando y siendo necesarias para poder completar el cuadro. Así también pasó cuando se construyó el Templo de Jerusalén. Los israelitas descartaron al principio una piedra que luego terminó siendo la principal del ángulo sobre la que se sostenía todo el edificio. Jesús usó esa ilustración bíblica para advertir a los judíos que lo estaban rechazando, que Él era esa piedra fundamental de todo el edificio del Israel espiritual. Y cuando traemos a colación todo lo que escribió sobre un tema Elena de White como mensajera del Señor,
descubrimos un cuadro más abarcante, más extraordinario y completo del tema en consideración. Es reconfortante saber que recientemente se han publicado materiales que antes no habían sido publicados. Pero algunos han dicho que si queremos tener en cuenta todo lo que Elena de White ha dicho sobre cierto tema, entonces eso nos limita la posibilidad de investigar por nosotros mismos para ver qué dice la Biblia. Porque si Elena de White lo dijo, es última palabra. Y es porque están tratando de armar con el rompecabezas un cuadro diferente del que se diagramó. ¿Qué pasa cuando alguien no quiere prestar atención a lo que Dios dice? Se descarría. Lejos de ser una traba para investigar lo que dice la Biblia, para mí los escritos de Elena de White han sido un estímulo extraordinario que me han impulsado a estudiar más a fondo muchos temas bíblicos. He leído miles de libros y revistas y artículos, y los libros de Elena de White son los que más me han ayudado a orientar mi investigación. La reciente publicación de materiales no publicados antes, sin duda amplió nuestra fuente de información, pero de los materiales publicados desde mucho tiempo atrás, ¿hubieron algunas citas que le llamaron la atención en relación a Apocalipsis 4 y 5, que fueron muy significativas para usted? Sí, por supuesto, hay muchas citas. Leamos aquí una cita que me llamó grandemente la atención. Como ustedes podrán ver, el contexto de esa cita es claramente la del juicio investigador. ¿Qué hará el tal el día en que los libros se abran y cada ser humano sea juzgado según las cosas escritas en los libros? El quinto capítulo del Apocalipsis debe ser estudiado con atención. Es de gran importancia para aquellos que tendrán una parte que hacer en la obra de Dios para estos últimos días. Hay algunos que están engañados, no se dan cuenta de lo que está por venir sobre la tierra, a menos que hagan un cambio decidido, se hallarán faltos cuando Dios pronuncie juicio sobre los hijos de los hombres. Han transgredido la ley, quebrado el pacto eterno, y recibirán de acuerdo a sus obras. Esto nos muestra un contexto que apunta al juicio en relación con el quinto capítulo del Apocalipsis. Y si hay tantas citas como las que acaba de mencionar, que enmarcan los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis en el contexto del juicio, me pregunto por qué hay teólogos que creen que la escena del trono de Dios descrita en estos capítulos son referencia a la inauguración del ministerio sacerdotal de Cristo en el año 31. En el libro que ya cité, La crisis final en Apocalipsis 4 y 5, en el capítulo 3 hago historia de la interpretación de esa visión en la iglesia adventista. Y durante el siglo XIX, puedo decir que la visión del trono en el Apocalipsis no llamó mucho la atención. A comienzos del siglo XX, Dios comenzó a revelarle a Elena de White esa visión en conexión con el lugar santísimo en la corte de juicio, algo que aquí y allí podía percibirse ya en sus obras publicadas. Fuera de ella, de Elena de White, Sarah Peck, su secretaria y compiladora, fue la primera en conectar la puerta abierta de Apocalipsis 4.1 con el lugar santísimo, y desde allí en adelante la mayoría de los intérpretes identificaron la escena de Apocalipsis 4 y 5 con Daniel 7 y el juicio, pero sin desarrollar mucho el tema. Evidentemente no sabían qué hacer con los 24 ancianos y las figuras de los querubines, que requería un estudio más a fondo para entender toda su proyección.
A partir de la década de los 80, comenzaron a aparecer interpretaciones diversas causadas por la negación espacial del santuario celestial y al mismo tiempo por intentar frenar el futurismo de los sellos y las trompetas que algunos hermanos estaban queriendo introducir en la iglesia. Pero siempre hubo y sigue habiendo un buen número de teólogos nuestros que ven en Apocalipsis 4 y 5 la escena del juicio final en el lugar santísimo. Como base para conectar Apocalipsis 4 y 5 con la inauguración de Cristo como sacerdote en el santuario celestial, se ha citado una declaración de Elena de White en El deseado de todas las gentes, en la que se describe la ascensión de Cristo al cielo luego de resucitar. Allí ella ve el trono de Dios rodeado con un arco iris y escucha los cánticos celestiales que aclaman al Hijo de Dios diciendo: digno es el Cordero de Dios. Y aparte, está el concepto de que el arco iris sobre el trono y el cántico celestial parecen coincidir con Apocalipsis 4 y 5. Muy bien. En esa cita ella no dice que quienes comparecen en ese concilio están sentados sobre tronos. Ni tampoco menciona a los ancianos, ni dice que son ángeles como lo refiere en otros lados. Los representantes de los mundos no caídos no son ángeles, sino seres vivientes que viven en otros planetas como nosotros en la Tierra, pero sin pecado. El problema de la mayoría de los teólogos modernos es que no captan que hay dos momentos claves en la exaltación y glorificación del Cordero que, en la visión de Apocalipsis 4 y 5, comparece ante el trono de Dios. Algunos teólogos adventistas heredaron esa comprensión limitada y parcializada de los centros teológicos donde estudiaron, me refiero a esa interpretación inauguralista. Uno de esos momentos tiene que ver con la inauguración del sacerdocio de Cristo en el templo celestial, y el otro, que muchos no tienen en cuenta, tiene que ver con la recepción del reino al concluir el juicio final. Esos dos momentos se dan en el lugar santísimo del templo celestial. De allí que el espíritu de profecía vea el mismo trono y escuche los mismos cánticos en las dos ocasiones. Un cántico puede entonarse en diferentes momentos, y el cántico que dice digno es el Cordero será cantado aun cuando comparezcamos ante el trono de Dios en persona y por toda la eternidad. Esos dos momentos claves que usted menciona están representados por la introducción de la gloria de Dios cuando se inaugura el templo terrenal. Y el segundo, en el momento final, cuando el sumo sacerdote comparecía en el lugar santísimo, ante esa misma gloria. Ambos momentos se desarrollan en el templo con la puerta abierta al lugar santísimo. El sumo sacerdote comparecía ante Dios, así, sin velos ni puertas que cubriesen la gloria divina de su mirada. En el día de la expiación. Sí, entonces, ¿es correcto eso? Sí. Eso lo consideramos en el segundo tema de esta serie. Podemos esquematizar esos momentos aquí con los siguientes gráficos ilustrativos que pueden ver en la pantalla. Esos gráficos nos ayudarán a fijar en la memoria más fácil los diferentes momentos en que se abrían y cerraban las puertas del templo terrenal, algo que se repite en el templo del Apocalipsis. En primer lugar, vemos que en la inauguración hay dos puertas que se abren, la del lugar santo y la del lugar santísimo. Entre las varias citas del espíritu de profecía podemos mencionar aquí una. A través de las puertas elevadas, uplifted gates en inglés,
Jesús entró en el cielo como nuestro representante. Como se sabe, esa es una expresión que tiene como contexto el templo, más específicamente el lugar santísimo, que era el lugar más elevado del templo. Luego comenzaba el servicio diario en el lugar santo y para ello Moisés debió cerrar el velo del lugar santísimo. En el templo celestial, el Padre y el Hijo están sentados en un trono en el lugar santísimo. En el siguiente cuadro podrán ver la puerta cerrada al lugar santísimo en el templo de Salomón. Cuando llegaba el día de la expiación y debía purificarse el santuario, el sumo sacerdote cerraba la puerta del lugar santo y abría la puerta al lugar santísimo. Es entonces que encontramos no dos puertas como en la inauguración, sino una puerta abierta como en la visión del trono de Apocalipsis 4, en donde además aparecen los tronos de los ancianos en el lugar santísimo. Y por último, cuando terminaba la intercesión y juicio en el lugar santísimo, se abría la única puerta que estaba cerrada, la que separaba el patio del lugar santo. Esa puerta se abría para salir, trayendo la bendición a los que habían sido vindicados en el juicio y la maldición a los rebeldes. Muy bien. Tengo algunas preguntas aquí en mi cuestionario que yo quería hacerle, y aquí viene una. ¿Por qué los 4 querubines que están junto al trono de Dios en el lugar santísimo tienen forma de animales? ¿Son animales? No, por supuesto que no. Los reyes antiguos hacían representar sus tronos con figuras de animales. Ningún rey quería dar la impresión de sentarse sobre un trono representado por un animal débil, por lo cual muchos reyes solían elegir al león como símbolo de su trono. Podemos ver en la diapositiva el trono del faraón Tut y el trono del rey Salomón, así como otros tronos. Sus tronos tenían figuras de leones. No sabemos cómo eran los 2 querubines que estaban sobre el arca del templo de Salomón, ni los otros 2 que construyó Salomón al lado del arca. Pero tanto en el libro de Ezequiel como en el del Apocalipsis vemos al trono de Dios rodeado con querubines que se representan con lo mejor de esta creación. El león es el rey de la selva. El águila es la reina de las aves. El becerro es el animal más representativo de los animales domesticados. Y el hombre es la corona de esta creación. Juan no dice que eran animales, sino que eran como o semejantes a un león, un águila, etc. Lo mismo vemos en el símbolo del cordero. Todos sabemos que no se trata de un cordero literal, sino de un símbolo del Hijo de Dios. Asimismo ocurre con los 24 ancianos, según vimos en el tema anterior. No son viejos, sino ángeles que se representan así para resaltar su función de jueces. Esos símbolos de animales muestran que el trono de Dios va a ser exaltado por su obra de creación y redención y por encima de todos los demás reinos terrenales, ya que ningún reino terrenal tenía tal representación magnífica y variada de su trono. También nos muestra que Dios no se ha olvidado de nuestra creación. La valora tanto que la hace formar parte de su trono en la representación de su templo celestial. Él no piensa solo en nosotros, sino en los animales, en la vegetación, en toda su creación, con el propósito de redimirla. Es fascinante, se ha destacado que tanto en la inauguración como en la conclusión del servicio que se efectuaba en el santuario terrenal, el sacerdote comparecía en el lugar santísimo. Allí, en el templo de Salomón, habían
4 querubines. ¿Qué otras referencias pudiera darnos al momento específico referido en la visión de Apocalipsis 4 y 5, que muestran que no se refiere a la inauguración del sacerdocio de Cristo en el santuario, sino al juicio final? Ya vimos en los temas anteriores varias razones bíblicas que llevan a vincular esa visión solo con el juicio final. Y consideraremos otras razones más aquí y en los siguientes temas. Pero ya que me pregunta usted sobre el testimonio del espíritu de profecía, puedo adelantarle que Elena de White nunca proyectó uno de los cánticos de Apocalipsis 5 al pasado inaugural, sino siempre hacia el futuro. Ese cántico lo entonan los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cuando el Cordero toma el libro sellado que le extiende su Padre y dice así: Tú eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, en virtud de su sacrificio efectuado en la cruz y en el contexto de la redención final de su pueblo. He oído a otros teólogos decir que la visión de Apocalipsis 4 y 5 no se refiere ni a la inauguración ni al juicio final, sino que se refiere a todo el ministerio de Cristo. ¿Cómo responde eso? No, el Cordero no se la pasa compareciendo muchas veces por 2000 años ante el trono de Dios para recibir el libro. Leamos Apocalipsis 5:7, donde se nos dice que el Cordero vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono. Ese momento descrito no se refiere a una comparecencia regular y permanente que se efectúa 2000 veces durante toda la dispensación cristiana, o más aún. El Cordero comparece ante el Padre en 2 momentos, como ya vimos, y volveremos a considerar con más detalles en los siguientes temas. Y la descripción de la visión que da Juan tiene que ver específicamente con la investidura del segundo David en la corte final de juicio, con una puerta abierta, la que da acceso al lugar santísimo. Se ha hecho referencia a los cánticos de Apocalipsis capítulo 5, pero también hay cánticos en el capítulo 4. Y quisiera leer los versículos 8 al 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuándo se cantan estos cánticos de los 4 seres vivientes y de los ancianos? ¿Solo en el juicio o es un canto atemporal y permanente en el cielo? Si se canta ese canto al Creador permanentemente ante el trono, no lo sé, pero una cosa sé, y es que ese cántico se entona en la corte del juicio cuando se espera que el Cordero comparezca en el lugar santísimo para recibir el reino prometido a David sobre su pueblo. Llama la atención que ese cántico se revele por primera vez en la visión del trono de Dios que vio Isaías al comenzar su ministerio. Al contemplar la gloria de Dios, el profeta se sintió morir.
Pero un ángel voló con presteza y tocó sus labios con un carbón encendido del altar, y su pecado fue perdonado. ¿Qué vio Isaías? El lugar santo y el lugar santísimo del templo celestial vinculados, obviamente por una puerta abierta, porque vio el trono y vio el altar. El cántico de Apocalipsis 4 hace referencia a que Dios creó todas las cosas. Llama la atención de que el hecho de que el Apocalipsis ubique la honra y la gloria a Dios por su obra de la creación en el contexto de la proclamación del mensaje de los tres ángeles que debe darse al mundo, en el contexto del juicio. Ese llamado que el último remanente del pueblo de Dios debe proclamar al mundo, nos dice no solamente que el mensaje proviene del cielo, sino que también es un eco de la alabanza celestial. Permítanme leerlo. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es evidente que el reconocimiento y la alabanza al Creador se da en un contexto de juicio. Es decir, cuando la corte celestial ya ha entrado en sesión, la hora del juicio ya ha comenzado. ¿Por qué reviste esa alabanza tanto significado y reconocimiento a la obra del Creador? Según el Apocalipsis, se debe a que el intento final del ángel rebelde para oponerse a Dios iba a ser acapararse de la honra y la gloria que le pertenecen a Dios por su obra de creación. El diablo iba a engañar al mundo para que al final todos lo honren a él a través de un representante suyo en la tierra descrito simbólicamente como la bestia. Esto significa que los hombres serían de tal manera engañados que terminarían honrando la criatura antes que el Creador. Debo reconocer que en esta época de tanto engaño se destaque algo en contra de la obra de Dios como creador. ¿Por qué en las universidades del mundo se enseña la evolución en lugar de la creación? Nuestro Padre no sería Dios si en realidad esa teoría tendría razón, diciendo que venimos del mono. Eso es casi es una burla al poder creador de Dios, que nos enseña que a pesar de que vivimos en un mundo arruinado por el pecado, todavía este mundo conserva rasgos maravillosos de la creación original. Sí, ese es un invento que se ha hecho con el propósito de desterrar el juicio de Dios, porque nadie le va a rendir cuentas a un mono o a un gorila por lo que hizo en la vida. Pero si Dios es nuestro Padre, entonces sí, la idea del juicio cae fácil. Mientras que en la tierra todo el mundo se prepara para adorar la criatura, un monstruo en realidad como es la bestia apocalíptica. La corte del cielo reconoce la obra de creación de Dios primero y luego la obra de redención en el siguiente capítulo que efectúa el Cordero, su Hijo. Pero hay más todavía.
En el capítulo 10 del Apocalipsis, el ángel que se sitúa entre la sexta y séptima trompetas o juicios divinos, jura por el Creador de los cielos y de la tierra. Esto lo hace al concluir todas las fechas proféticas que había anunciado Daniel y Juan. Leamos sus palabras, según las registró el apóstol en los versículos 5 al 7 de ese capítulo. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo profético, no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Apocalipsis 10, 5 al 7. El cántico de Apocalipsis 4 es maravilloso. Tenemos que aprender ese canto, tenemos que internalizar ese canto que nos habla de Dios, el creador del cielo y de la tierra. Pero tengo una pregunta aquí, doctor Dreyer. ¿Tiene el tribunal del cielo solo la misión de juzgar al pueblo de Dios antes de otorgarle el paso definitivo a la eternidad? Según la visión que estamos considerando de Apocalipsis 4 y 5, daría la impresión de que la finalidad mayor está en reconocer la obra grandiosa de la creación y de la redención que tanto el Padre como el Hijo efectuaron para salvar esta creación. Eso se llama teodicea en teología. Esto es la justificación o vindicación de Dios ante las acusaciones que el diablo y los rebeldes en la tierra levantan contra él por las calamidades que se dan en esta creación. Hacia eso apuntaba todo el ritual hebreo que se consumaba en el día de la expiación, cuando el santuario donde Dios moraba era purificado. Por amor a esta creación, Dios estuvo dispuesto a morar entre los hombres, arriesgando su reputación ante el universo. Los dos pasajes más claros que veo en el Antiguo Testamento en relación a la purificación del santuario terrenal están en Levítico 16, versículo 16, y en Daniel 8:14. Daniel hasta da la fecha en que la purificación del santuario celestial debiera comenzar. Permítame leer estos pasajes. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todo el pecado de ellos. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y ahora Daniel dice, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Sobre la fecha indicada en Daniel 8:14 escribí extensamente en mi cuarto seminario sobre el santuario titulado Los tiempos apocalípticos del santuario. No tenemos tiempo de considerar ese estudio aquí, pero quiero resaltar algo más que aparece en el Pentateuco. Y es que cuando Dios condescendió en habitar en medio de su pueblo, puso su nombre en ese templo. Leamos Deuteronomio 12, los versículos 5 y 11. Mas el lugar que el Eterno vuestro Dios escogiere de todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y al lugar que el Eterno vuestro Dios escogiere para hacer habitar en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Así que contaminar ese
lugar, el santuario donde moraba el nombre de Dios, era una afrenta contra el mismo Dios, con una afrenta contra el nombre de Dios. Y por otro lado, purificar el santuario entonces implicaba la vindicación de la reputación divina. ¿Correcto? Exacto. Los pecados del pueblo de Dios contaminaban el santuario divino y profanaban su nombre en el caso de los pecados inconfesos, requiriendo la pena de muerte para esos transgresores que colmaban la paciencia divina por no arrepentirse. Todo esto lo desarrollé en mi tesis doctoral en la Universidad de Estrasburgo, y una síntesis de ese enfoque del Antiguo Testamento que escribí fue publicada también por el Instituto Bíblico de Investigación de la Asociación General de la Iglesia Adventista. También desarrollo ese punto en mi primer seminario del santuario titulado Las promesas gloriosas del santuario. Aquí, sin embargo, debemos contentarnos con leer solo Levítico 23. Dijo Dios a Moisés: yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo cortaré de entre su pueblo, porque ha dado de sus hijos a Moloc, contaminando así mi santuario y profanando mi santo nombre. Así que purificar el santuario significa vindicar el santo nombre de Dios. Y eso es lo que debía hacerse al final, en el juicio, según el pasaje que hemos leído en Daniel capítulo 8, versículo 14, que el santuario sería vindicado, porque los versículos 17, 19 de Apocalipsis 8 dicen que debía darse al final, literalmente, en el tiempo del fin. Pero la preguntas que yo tengo acerca de la vindicación del santuario, ¿debía esperarse hasta el tiempo del fin para vindicar a Dios? ¿No lo vindican a Dios los creyentes fieles de todas las edades? ¿O la vindicación de Dios comenzó en 1844 y qué relación tiene con la vindicación de la última generación? Porque en Apocalipsis capítulo 7 y 14, la última generación de fieles representadas por un número simbólico, los 144,000, ellos iban a tener el nombre de Dios escrito en sus frentes. Ellos vindican a Dios. Significa que ellos lo van a hacer de una manera completa, como no le hicieron otras generaciones. Bueno, la Biblia nos dice que el mayor deseo de Dios es hacer de cada ser humano un templo santo en el cual pueda poner su nombre. Esto nos permite ver que Dios se juega su reputación ante el mundo y el universo y derramará su espíritu de una manera especial, la lluvia tardía, como la refiere la Biblia, para que pueda obtenerse esa transformación total. Pero los 144,000 terminan triunfando de tal manera que mantienen definitivamente el nombre de Dios y del Cordero en sus frentes. Eso significa que esa última generación habrá sido transformada por Dios en templos vivientes y perfectos en los cuales nunca dejará Dios de morar. Como lo desarrollo en otros temas, y hay un tema que di hace poco y está en YouTube, sobre la vindicación final del carácter de Dios. La última generación más definidamente revelaría el poder divino para guardar la ley en forma especial, y esa ley debe ser establecida en cada templo del alma, en cada templo en donde Dios pueda morar mediante su espíritu. Por lo que veo,
todo el libro del Apocalipsis apunta hacia la vindicación final de Dios y de aquellos que redimió el Cordero con su sangre. Vemos primariamente los reconocimientos colosales que aparecen tanto en Apocalipsis 4 y 5 de la obra de Dios en la creación y la obra de Dios en la redención al limpiar los pecadores con la sangre del Cordero. No olvidemos que en el Apocalipsis la vindicación final del nombre de Dios va más allá que la redención de su pueblo. También se expresa definidamente cuando Dios ejecuta el castigo al concluir el tribunal celestial su obra de juicio. Se refiere al derramamiento de las plagas de Apocalipsis capítulo 16 y a las alabanzas de Dios cuando destruye este mundo luego de la redención del pueblo de Dios al fin del mundo. Sí, leamos esa vindicación divina cuando se derrama sobre la tercera plaga. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eres y el que eras, sos santo porque has juzgado estas cosas, pues ellos derramaron sangre de santos y profetas y tú les has dado a beber sangre. Lo merecen. Y oí al altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Apocalipsis 16, 5 al 7. También la multitud de los redimidos, junto a los 24 ancianos, que aparecen otra vez conectados con el fin, y a todos los ángeles del cielo, alaban a Dios por haber destruido este mundo engañado por la Babilonia de los últimos días. Son notables las palabras de alabanza y vindicación que aparecen allí. Podemos leerlas en Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 8. Después de esto, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez: ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, los más pequeños y los grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Tal vez fue mejor que hubiésemos leído primero los pasajes del Apocalipsis que refieren la alabanza a Dios por la ejecución de sus juicios en el fin del mundo. Porque nos queda leer ahora la vindicación al Cordero que tanto los 4 seres vivientes como los 24 ancianos y la inmensa multitud de ángeles de Dios que rodea el trono tributan en esa antífona final. Yo quiero concluir este tema haciéndome eco de ese reconocimiento de gratitud a aquel que me salvó. Sí, sería bueno concluir con esa vindicación final a nuestro Salvador y Redentor que dio su vida para permitirnos alabar eternamente
con alabanzas que llenan el cielo. Pero antes permítame hacerle una pregunta más. Ante tantas alabanzas que vindican el nombre de Dios, ¿por qué aparece Juan llorando cuando ve la descripción del capítulo 5? Llora porque en el momento cumbre, cuando tiene que aparecer alguien para poder abrir el libro de la herencia, el Cordero no aparece para vindicar a su pueblo. Hasta que uno de los ancianos, un ángel, según vimos en otro tema, le avisa que el Cordero está allí para abrir ese libro. Ahora, Juan tuvo esa visión 60 años después que Jesús fue crucificado, resucitó y ascendió al cielo. ¿Acaso que no sabía Juan que Jesús, el Hijo de Dios, había vencido y que ya estaba sentado a la diestra de Dios, con el requerimiento de Dios de que le adoren todos los ángeles de Dios? Otra vez, ¿por qué llora? Por supuesto, Juan sabía que su Señor había triunfado y se había sentado a la diestra de Dios para ser nuestro Rey sumo sacerdote. De manera que no tendría sentido que llorara ahora si la visión representase aquella ocasión cuando inauguró el templo celestial con su sacerdocio. ¿Por qué llora ahora el apóstol? Porque está ante una situación nueva. Esta es otra prueba de que estamos en un concilio, en una corte final. La corte final de juicio está sentada en sesión y Juan ve que el libro de la herencia sigue cerrado en la mano del Padre sin que nadie en el cielo ni en la tierra aparezca para abrirlo. En otras palabras, abrir el libro significa heredar. Y dejar el libro cerrado es no heredar. Correcto, pero el significado de la visión de Apocalipsis 5 lo consideraremos en el siguiente tema. Leamos acá la alabanza que toda la hueste celestial tributa al Cordero una vez que toma el libro sellado y se dispone a abrirlo, para conceder a todos los que redimió con su sangre la herencia eterna. Apocalipsis 5, 11 al 14. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Es interesante, pero esta descripción de la alabanza de los ángeles, millares y millares y millones de millones que rodean el trono de Dios, se parece bastante a la descripción que Daniel capítulo 7 hace de la escena grandiosa de un juicio cuando el juez se sentó, los libros fueron abiertos y había millares y millares y millones de ángeles que le servían. Así es, la relación es innegable entre Daniel 7 y Apocalipsis 4 y 5, como lo reconocen muchos autores modernos que consideraremos también en el siguiente tema. Tal vez podemos resaltar acá que en el libro El conflicto de los siglos, Elena de White repitió las 2 descripciones sobre el número de los ángeles que comparecen en el tribunal celestial, la visión de Daniel y la visión de Juan. Lo hizo en un mismo capítulo titulado Enfrentando el registro de la vida. Y
el capítulo 29, el juicio investigador. Ella citó primero Daniel 7, 9 al 10 de la King James Version y lo comentó diciendo que el profeta vio el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra. Luego citó Apocalipsis 5:11 de nuevo de la King James Version. Literalmente dijo, es Él la fuente de todo ser y la fuente de toda ley quien debe presidir en el juicio. Y santos ángeles como ministros y testigos en número 10,000 veces 10,000 y miles de miles asisten a este gran tribunal. En otras palabras, Elena de White vio claramente que la escena del juicio final está representada en estas dos visiones, tanto la de Daniel como en la de Juan. Correcto, sí. Y es en un libro publicado ya hace más de un siglo que Elena de White hizo esa relación. Quiero preguntarte, amigo o amiga mía, que estás viendo este programa, ¿te está tocando el Espíritu de Dios en estos momentos, poniendo en tu corazón el anhelo de participar de la alabanza y vindicación a Dios y al Cordero en su templo celestial? ¿Quieres formar parte de ese coro angelical compuesto por millones y millones de seres inteligentes que están también frente al trono de Dios? Te invito a que inclines tu rostro para pedirle humildemente a Dios que nos guíe de tal manera en esta vida que pronto podamos encontrarnos ante ese coro majestuoso que no se cansa de reconocer al Padre y al Hijo por su obra de redención. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias porque aunque somos pecadores, insignificantes, tú amas tanto esta creación y nos amas tanto a nosotros que diste a tu Hijo para dar su vida en redención de nuestros pecados y para concedernos la vida eterna. Y por sobre todas las cosas, anhelamos poder participar en ese coro angelical en donde toda la creación del cielo y de la tierra te alabará. Y te pedimos, Señor, que lo que nos queda de vida o en lo que nos separa hasta el regreso de Jesús nuestro Salvador, nosotros podamos representarte dignamente y que podamos ya participar de la tierra de ese mismo espíritu de alabanza que llena los cielos. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén.